Comenzamos un directo emocionadísima porque vamos a comenzar con conversaciones que sostienen. Ya anteriormente habíamos hecho el primer directo, pero por problemas técnicos de conocimiento no lo pudimos grabar y entonces por lo tanto dije, no, vamos a repetirlo y gracias y aprovecho para agradecer miles a mi querida Cristina, que fue quien va a estar con nosotros en este directo y a quien voy a invitar en este momento. Solo Cristina, yo no sé si tú me puedes... aquí está. Vamos a esta primera conversación que sostienen, que es un espacio para hablar de forma honesta sobre la vida, experiencias, etc. Mi Cristina, bella, ¿cómo Hola, muy estás? buenas tardes, preciosa. ¿Cómo te va? Yo aquí diciendo de que ya anteriormente habíamos hecho uno, pero que por cuestiones técnicas mías, No, se no, había perdido. vamos a dejarlo más en cuestiones técnicas y cada uno que se haga su composición, sí. Pero mira, súper contenta, gracias Cristina de nuevo. Mira, y las cosas que se da la vida, porque yo quería que tú fueras la primera persona, como se dice en teatro, que me dieras la patadita para comenzar con estas conversaciones. Porque Sí. realmente para las personas que no conocen o que no nos conocen, ha sido una experiencia muy bonita el conocer a Cristina, el de las cosas maravillosas que hace LinkedIn, porque sí fue por medio de LinkedIn que nos conocimos. Y realmente uno nunca sabe dónde va a conocer a las personas y yo soy muy creyente y creo mucho en Los Ángeles, en que no son cosas que vienen por así, sino que realmente son diosidencias, como dice una mi amiga, y que realmente es cuestión de que te encuentras con las personas adecuadas en el momento adecuado. Y el encontrar a Cristina realmente fue algo muy maravilloso y yo quería que este primer encuentro de esta serie de conversaciones que precisamente su nombre dice conversaciones que sostienen, porque es para poder dar información, pero que también para que las personas se vean identificadas, que puedan participar y que al mismo tiempo puedan también no solamente escuchar una conversación por escucharla, sino que al terminarla terminen como que sintiendo esta conversación me dejó algo, esto me dio algo, y sobre todo el sostener, que es algo que tanto tú como yo hacemos mucho, Cristina, que como lo es con nuestras acompañadas, acompañados, tú con familias también, que también atiendes en grupos. Yo atiendo grupos, pero muy pocos, la verdad, porque como yo me dedico directamente al duelo y yo soy muy creyente de que el duelo se trata más individual, porque el duelo es muy específico. Entonces, no trato tanto, trato a veces cosas en familia, pero es generalidades. Ya luego me voy como muy individual, pero yo entiendo de que tú lo haces más, digamos, como en familia en sí. Pero quisiera, Cristina, antes de comenzar, que te presentaras, que nos dijera quién es Cristina, a qué se dedica, etcétera, y arrancamos directamente con el tema. Y así saludando a María Rosa, que nos saluda ahí, que ya se conectó, entonces Un para... besito que también ha sido, mira, pues a María Rosa la he conocido yo también a través de LinkedIn, para Ah, que mira. veas las cosas que estabas comentando antes y me estaba acordando perfectamente de que yo colgué una foto, que había hecho un cafecito con una persona y tú inmediatamente dijiste, ay, pues a mí me encantaría hacer uno contigo. Y esto fue, yo no creo en las casualidades. Creo que nos teníamos que conocer, creo que teníamos que tener esa conversación. Creo que ese café nos llevó luego a otro lugar, a otro grupo, a otras actividades de las cuales estoy encantadísima. Y esto es un poco lo mismo que me ha pasado a mí con María Rosa. Pero bueno, volviendo a lo que me has preguntado, Marley, súper agradecida eternamente de que me hayas invitado y que hayas sido la primera persona que querías que tuviéramos esta conversación. Yo soy coach, digamos, especializada en familia y pareja, también todo el tema de vínculos. Y tú es verdad, comentabas algo muy interesante y es que el duelo es algo muy personal y cada uno lo lleva
de una manera diferente. No voy a decir ni mejor ni peor, diferente. Pero ya no estoy hablando solo del duelo porque haya alguien que ya no esté o lo que sea, sino que hay muchos tipos de duelo, ¿no? Por cambio de residencia, porque pensábamos que iba a ocurrir algo y no, por un niño que esperábamos y de repente ha pasado algo. Cada uno lo vive de una manera y el poder hacerlo en grupo lo que aporta es que cada uno puede escuchar a los demás cómo están viviendo ellos ese momento. Esto independientemente de que cada uno lo viva a su manera, pero que cada uno pueda comprender al que tiene al lado, a su pareja, a su hijo, a lo que sea, cómo están viviendo cada uno de ellos ese momento. Y creo que eso es muy interesante porque nos ayuda a escucharnos y a entendernos, ¿no? Y fíjate, Cristina, de que eso me lleva precisamente al tema de nuestra conversación, que se llama cuando el diagnóstico llega a toda la familia. Y esto es bien importante porque precisamente hoy en la mañana tuve la oportunidad de participar en un Congreso Internacional de Escritores 2026. Y me sentí muy afortunada de participar en ese congreso, que es directamente para las personas que hemos hecho algún libro, porque, digamos, me gustó el apellido que le pusieron al congreso, porque decía líderes, y decía, ¿cómo así? De liderazgo, de que van adelante de y todo. Y esa vez es una palabra que, entre comillas, pero eso es otro tema que vamos a tratar en otra oportunidad. No te creas que te vas a librar tan fácil de mí en otra oportunidad de platicar al respecto. Pero volviendo a lo que es realmente el diagnóstico, llevo a esto de lo del libro y cuento esto del Congreso porque una de las cosas que yo platicaba de que me hicieron el hacer mi libro era precisamente lo que cambia la vida, que mi libro se llama Más allá del duelo y lo que hago es el relato directamente de todo lo que ha sido lo de mi enfermedad. Pero una de las cosas principales que yo hablo es de lo importante que es el momento del diagnóstico, las cosas que uno siente, lo que cambia alrededor de nosotros, porque la vida ya no vuelve a ser la misma después de que te dan un diagnóstico. Y tú me dirás, tal vez algo muy negro, no precisamente, pero un diagnóstico es un diagnóstico, indiferentemente de lo que sea. Entonces, ¿cómo lo recibe la familia? ¿Cómo lo percibe la familia? Eso es algo que me gustaría, Cristina, que nos platicara respecto a tu experiencia, respecto a lo que has visto. ¿Qué sucede en las familias? ¿Cuál es esa dinámica que se vive en las familias después de que se recibe un diagnóstico de alguno de los miembros de la familia, ya sea la mamá, el papá, los hijos? ¿Qué es lo que pasa? Es todo un mundo porque todo depende primero de cómo les hayan dado esa noticia. También es muy importante ese momento de cómo te explica ese médico, ese especialista, cómo te explica las cosas y cómo tú interiorizas esa noticia, ¿no? Porque de eso va a depender mucho cómo va a llegar a la familia. Yo he conocido personas que han preferido no decir nada hasta que no tuvieran, bueno, tú sabes que antes de llegar al diagnóstico hay un montón de pruebas y de procesos y tal, prefieren no decir nada o sostenerlo individualmente o sostenerlo como mucho en pareja. Y claro, mucha gente se siente excluida de ese momento. Entonces, yo lo que siempre digo es, hay que respetar sobre todo a la persona, en este momento, a la persona que es la, digamos, la que es la dueña y señora de ese diagnóstico. Depende de cómo esa persona quiera llevarlo. También hay que respetarlo de alguna manera, porque hay gente que prefiere no alarmar. Hay gente que prefiere que al revés lo cuenta enseguida antes de que sepa si es bueno, malo, regular. ¿De qué depende eso? De cómo seamos nosotros, entonces, de nuestra gestión también a nivel emocional. Entonces, en función de eso, va a ser una cosa más compartida. Yo siempre creo que las cosas, cuanto más sencillas, más claras, en la medida de lo posible, porque hay muchas veces que no, a los niños no los vamos a contar. Los niños se dan cuenta de un montón de cosas, del nerviosismo, de que hay algo que no funciona, de que hay algo que nos están... Y los niños, al revés, se inventan más de lo que a lo mejor hay. Entonces, por eso digo que cada cosa a su tiempo, cada uno conoce a sus hijos, cada uno conoce a su pareja. Hay gente que es muy aprensiva, gente que lleva el tema de la enfermedad muy, muy mal. Entonces, claro, depende de toda esa cantidad de variables, cómo esa familia va a aceptar ese diagnóstico o va a acompañar a esa persona en el diagnóstico.
Entonces, es como me pides una respuesta que es súper diferente en función de quién es la persona, porque yo hace poco he estado con una pareja en que él hablaba de su enfermedad con una facilidad, con una ligereza, y en cambio su pareja decía, no, 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 pero fíjate que esto, pero fíjate que lo otro, yo pasé mucho miedo. Cómo cada uno ha vivido el proceso. Entonces, y es perfectamente respetable, pero todo el hierro que le quitaba él era lo que ella decía, no, no, pero tú fíjate esto, fíjate lo otro, y te dijeron esto y no sé cuántos. Entonces, que somos cada uno un mundo, ¿no? Pero sobre todo que el que lo sufre, que se sienta muy, muy escuchado y lo más acompañado posible dentro de lo que esa persona necesita. Sí, sí. Fíjate, Cristina, de que me hiciste recordar el momento preciso del que a mí me dieron mi diagnóstico. Aquí en Canadá, bueno, yo soy guatemalteca viviendo aquí en Canadá, para los que no me conocen, pero algo que no sé si en todos los países sea o no, pero los doctores tienden como que ¡pum!, te lanzan no sé si no les han enseñado la parte, o sea, son muy buenos en lo que hacen y especiales en su conocimiento como doctores que son, pero la parte esa sutil, esa de cómo decirlo, como que no, ¿verdad? No sé si en Guatemala, pues mi país de origen tampoco eran muy, y en los otros países donde he vivido, no, eso no lo tienen. La parte de cómo transmitirlo, no. Lo que me acuerdo muy bien es de que después, eh, bueno, cuando me dijeron a mí que tenía yo que hacerme mi diálisis, ponerme mi diálisis antes de que me hicieran mi trasplante, me recuerdo de que fue muy duro y el diagnóstico en el momento en que me lo dieron cambió todo. Y fue así como un guacalazo de agua fría que me cayera encima y que yo decía, esto no puede ser, y entré en la primera etapa del duelo, de la negación de que esto no me puede estar pasando a mí, etcétera. Pero recuerdo más bueno, después me hicieron lo de mi trasplante, primero la diálisis y luego el trasplante, pero lo más reciente de cuando me dijeron que tenía el cáncer de mama. Ujú. Fíjate que, y fíjense todos, de que yo salí del hospital y recuerdo perfectamente que al ir bajando las gradas, porque vas bajando unas graditas, y yo empecé a observar a todos, pero no sé por qué yo iba sola, empezando, y empecé a observar a todos, y yo decía, ¿pero por qué todos siguen igual? ¿No se dan cuenta lo que me acaban de decir? Pero fue un pensamiento así que te digo yo, que yo decía, pero ¿por qué todos así? Ay, estaban contentos, otros almorzando, otros pasaban riéndose, y yo decía, pero ¿por qué están todo tan normal cuando lo que me acaban de decir a mí, que tengo cáncer, es así como, uy, miren lo que me está pasando? Pero mira, fue cuestión de segundos el yo misma contestarme a mí misma, eso solo yo lo sé, eso es Mm. algo mío, y el mundo continúa, el mundo sigue. Y entonces, eso que me cuentas tú de esta pareja que tú atendiste, me hizo recordar eso, porque yo lo primero que hice fue el venir y contárselo a mi esposo, luego a mis hijos, y ahí paró un poco. Yo sí ya no quise seguir contándolo más, o sea, ahí paró, y después, pues sí, ya tuve que empezar a decirlo y todo. Pero lo que más me trajo ahorita en el pensamiento fue ese momento, y eso que te digo que hasta me pareció, lo escribí en mi libro precisamente, que me pareció un poco que muchas personas quizás lo vivimos, de que queremos como que todo el mundo alrededor también cambie cuando algo ha cambiado en nosotros, que igual pasa cuando alguien fallece, de que decimos, bueno, porque el mundo sigue igual si mi ser querido falleció. Y la otra que me recordaste fue con lo que respecta a los niños, tomar o no a los niños. Tú sabes que yo acompaño todo lo relativo en duelo, Ujú. con especialidad en duelo por enfermedad, pero he atendido mucho lo que son duelo por muerte. Y algo que sí hablo mucho es de incluir a los niños, de hablar con los niños, y eso que tú dices de lo importante de poder transmitirle realmente la verdad en todo momento, esa comunicación.
No, no, Ibas a la decir. comunicación es vital. Me van a decir, bueno, pero es que a lo mejor muchas veces es más la persona que lo tiene que comunicar la que no está preparada para hacerlo que el niño o la niña que lo escucha. Y también es importante el escoger el momento en que lo vas a decir. O sea, no, o sea, todo tiene que ser cuidado de manera que la persona esté cómoda, que lo pueda contar en la medida que los niños lo puedan entender. Evidentemente a los niños no hace falta darles detalles, no, no hace falta, simplemente que sepan que lo que está ocurriendo es algo y no se imaginen más de lo que hay, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y porque los niños tienen ese sexto sentido y perciben, ¿no? Me hacía gracia tú antes decías los médicos. Mi hermana es médico y sé que en segundo o en primero hacen un año de psicología. También depende mucho de la persona. Yo he conocido gente médico que sí es capaz de transmitir esa confianza que en ese momento el paciente necesita. Esa confianza, esto es así, explicando las cosas con detalle, pero como con una sensación que le transmite a la otra persona de no te preocupes, estás en buenas manos y esto es así, vamos a hacer esto, esto y esto, para que la persona es muy importante que se sienta segura y en buenas manos. No te sientes abandonado, hay mucha soledad, te puedes sentir muy, muy solo, muy vulnerable. Tú lo decías, es como, ¿por qué la gente no se da cuenta de lo que me está pasando, ¿no? O sea, es como una sensación de, señores, que el mundo para mí se ha detenido en este momento y nadie se da cuenta. Pero también ocurre con las grandes noticias, ¿no? Que tú tienes una noticia muy buena, no sé qué, y los demás siguen igual y tú dices, bueno, pues es que no saben lo contento que estoy o lo que sea. Esto también, lo que pasa es que es como mucho más doloroso con las noticias, digamos, Sí. malas. Y lo que dices tú, que lo primero que piensas es, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa a mí si estoy en este momento de mi vida o lo que sea, ¿no? Entonces, la comunicación es vital y sobre todo, mucha gente que no lo ha comunicado, ha tardado en comunicarlo, luego sí ha rectificado y ha dicho, bueno, realmente lo tenía que haber comentado antes porque me he sentido más tranquila, porque me he sentido más acompañada, porque me he sentido más sostenida. Y tampoco hace falta decírselo a mucha gente, como tú has dicho, solo a la gente que tú sientas que quieres que lo sepan. Ujú, ujú. Fíjate que es muy importante a mí me gusta mucho, y te lo digo aquí delante de todos los que nos escuchan ahorita y los que nos van a escuchar después, me gusta mucho la forma en que tú transmites. Tú das Ujú. mucha tranquilidad, o al menos a mí me da Eso. mucha tranquilidad cuando tú hablas y todo. Y me han dicho que yo también les transmito mucha tranquilidad a mis acompañados cuando yo a mí misma no me lo siento, pero sí te lo siento. ¿Cómo es eso, verdad? Entonces, hasta esas cositas tienen mucho que ver en esto. Y te lo digo precisamente porque ese acompañamiento, ese el sentirse sostenido, el sentirse comprendido, es algo que últimamente he estado investigando mucho y leyendo mucho al respecto, donde dice que las personas a veces, las que están enfermas, sufren más, por así decir, su enfermedad, más por sentirse incomprendidos que Ujú. por la enfermedad, ¿sí? Entonces, volviendo al tema central de nuestra plática, que es qué pasa en las familias cuando pasa un diagnóstico, ¿qué es lo que tú más has visto que sucede en las familias cuando pasa un diagnóstico así? Por ejemplo, sin creernos más las mamás que los papás, pero cuando por regular la mamá es como que el centro, como quien une, como yo les digo, como somos la mielita que atrae a todas las abejitas de la casa para que lleguen y está. ¿Qué sucede cuando le pasa algo precisamente a la mamá? Bueno, pues es que aquí acabas de dar un tema que es muy importante, que es el tema de la madre, que parece que es como, no es que sea más importante, porque yo siempre digo que padre y madre son importantes, lo que pasa es que el vínculo con la madre es diferente y es el vínculo primario. Luego el padre es el siguiente, ¿no? Entonces, claro, cuando le pasa algo a la madre, pues, pues te voy a decir que dependiendo de cómo se lo tome ella, de cómo porque tú el diagnóstico lo tienes, pero en ese momento, por ejemplo, yo siempre digo a los padres que hacer equipo es súper importante a todos los niveles.
Cuando digo hacer equipo, es hacer equipo para organizarse, hacer equipo para, si tengo que decirle algo a un hijo, que no sea siempre uno como el malo de la película y el otro el que deja todo, no. Como equipo es, vamos a hablar juntos y vamos a hablar y lo hacemos como equipo. Y si tenemos que decir no a algo o poner un límite, ponerlo como equipo. Y aquí vuelvo a traer otra vez el tema del equipo, porque el hecho de que en este caso esa madre pueda hacer equipo con su pareja, pueda hablar, yo lo que haría, lo que les aconsejaría, en coaching no aconsejamos, pero lo que me sería vital es tener una conversación ellos sobre cómo, sobre cada uno su posición respecto al diagnóstico y tal, no sé qué, para luego poder trasladarlo a la familia. eh, ¿Cómo decirlo? Estando como manteniendo un equilibrio, ni estando en el, ay, qué horror, no sé qué, porque hay gente que tiene mucho miedo y el miedo es libre y el miedo te puede llevar al nerviosismo, a tomar decisiones demasiado drásticas, demasiado sin pensar, pero tampoco es bueno, no vamos a decir nada, vamos a hacer como que no ha pasado nada porque sí está pasando. Entonces, el no poder gestionar esa emoción de tengo miedo, me siento triste, me siento solo, me siento, eh, no sé, es una sensación de abandono tan grande. El poder gestionar eso creo que es muy importante hacerlo en este caso. Sí, evidentemente para eso tiene que haber una buena comunicación con la pareja y decir, oye, mira, pasa esto, ¿cómo preparar al resto de la familia para poder afrontar eso? Porque de cómo se gestione eso, empezando por la propia paciente, por ella, va a depender mucho cómo se va a tomar la enfermedad digamos, en lo que es el núcleo familiar. No sé si tú estás de acuerdo, Marley. Sí, sí, sí. También es mucho como de, bueno, te hablo de mi caso, como que el conocer bien qué es lo que está pasando. Claro, claro. Porque yo me recuerdo que cuando lo comuniqué, por lo menos la parte de mi cáncer, que es lo último, digamos, que he tenido, es más que todo, me recuerdo que al comunicárselo a mi esposo, era yo tener bien claro qué era lo que tenía, qué era lo que iba a pasar, cómo estaba pasando, qué eran los próximos pasos. Entonces, cuando me hacía las preguntas, ya tenía yo las respuestas. Y empecé a darme cuenta que cuando se los comunicamos a nuestros hijos, me hacían otras preguntas y yo no tenía respuestas. Y Mm, entonces dije, bueno, sí, esto no lo he consultado, esto no lo he visto. Y entonces dije, va, qué bueno que lo estoy diciendo, porque entonces ya esas preguntas se las hago al doctor en la próxima cita que tenga. Pero esa comunicación, lo que tú dices, eso es el de decirlo, a veces, y eso es algo que me gusta mucho hablarlo, y no sé qué opines tú, pero con respecto al miedo, yo siempre he dicho que nosotros tenemos mucho miedo de tener miedo, y el miedo es uno de los sentimientos más, para mí, más lindos que hay porque más información me pueden dar de lo que el darte el tiempo, y esto es algo que yo aconsejo mucho, y que para los que nos estén oyendo, si les sirve, pues que lo tomen en mis acompañamientos, que les digo, primero pónganle nombre al sentimiento que están teniendo. Y vale. segundo, denles tiempo de saber qué es lo que están queriéndole transmitir al sentimiento. Pero cuando digo tiempo suena un poquito poético, pero en realidad era una poesía que leí hace tiempo donde decía, cuando el miedo toca mi puerta, yo abro la puerta, lo invito a tomar un café, imagínate, se sienta conmigo, tomamos un café. A veces me habla, a veces no, pero yo estoy dispuesto a escuchar lo que me quiere decir. De pronto termina, se para y se va. Entonces, ese tiempo que le dedicó a sentarse, escuchar, tomar un café, todo es así como muy poético el decirlo, pero me tomo mi tiempo, me cuestiono, me pregunto sobre qué me está queriendo enseñar el miedo, porque el miedo en realidad no es otra cosa más que precaución, precaución, aquí algo te va a pasar. Pero como lo tomamos con tanto miedo, el miedo, entonces no lo queremos escuchar, huimos de él y en lugar de tomarnos ese tiempo de quiero saber qué me está queriendo enseñar, es lo que está como que tratando de decirnos y escucharlo.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, hay un ejercicio, más que en coach, es de PNL, que efectivamente es como si pones una silla a esa emoción, en este caso miedo, pero puede ser alegría, tristeza, lo que sea, y buscarle lo que tú has llamado, lo que nosotros llamamos intención positiva. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere traer? No quiere que sufra, no quiere, o sea, si literalmente la persona está como persona y luego se va a otro lugar del espacio con otra silla, se sienta en el lugar de la emoción para, lo que dices tú, darle tiempo y darle ese espacio para que esa emoción le pueda decir qué le trae, qué es lo que trae consigo, de qué le pretende, digamos, proteger, qué es lo que está, o sea, porque muchas veces efectivamente el miedo lo que quiere es que no suframos, no tengamos dolor, no tengamos pues, todas estas cosas. Y efectivamente el miedo, no, o sea, las emociones no son ni buenas ni malas, nos traen mucha información. Entonces, el poder conocer eso, y lo que acabas de decir tú, el poder tener, yo apuntaría que cuando esas personas vayan al médico a que les explique todo el tratamiento, importante que vayan acompañadas, porque muchas veces del propio nerviosismo de la persona, a veces no estamos con los cinco sentidos y no escuchamos toda la información. Entonces, el que alguien pueda acompañarnos ayuda a que esa conversación que acabas de decir tú que tuviste con tu marido, cosas que a lo mejor se te han escapado a ti de esa conversación, esa persona las ha recogido y entre los dos podéis construir lo que dices tú, decir, bueno, ¿cuál es el plan? Este es, aunque suena muy mental, pero realmente eso te ayuda a luego poder trasladar esa información a otras personas porque el no sé, y no pasa nada porque te pregunten algo tus hijos y digas, pues mira, esto no lo he preguntado, pero gracias porque lo apunto y la próxima vez que vaya voy a preguntarlo, voy a hacer esta pregunta porque me parece súper interesante, porque eso indica mucho interés por ti, por tu proceso y por todo. Entonces, por eso digo que es tan importante el poder comunicarlo y en este caso tus hijos que sabes que te van a hacer preguntas que van a ser súper, digamos, beneficiosas para todo el proceso, ¿no? No Entonces, solamente beneficiosos, perdón, sino que te digo la verdad, me empecé a sentir importante, porque me claro, di cuenta de que ellos se interesaban en lo que me estaba pasando, y entonces eso a mí como mutuo. Y algo que a mí me pasó, bueno, tú sabes que aquí en Canadá solo estamos mi esposo y mis hijos, entonces nadie más me podía acompañar. Yo hubiera querido un montón, digamos, de tener aquí, bueno, mi mamá ya murió, pero me hubiera gustado tener alguna tía, alguna prima, alguien que me acompañara, pero en mi caso pues solo podía estar yo sola. Y en mi caso, no me quiero hacer así la sufrida ni nada, pero aquí es otro idioma. Y entonces a veces se me escapaban cosas porque hay cosas que entiendo, pues ya me desenvuelvo bastante bien con el francés, pero de todas formas hay ciertos términos, hay ciertas cosas que me quedaba yo así como, ay, no entiendo nada de lo que me están diciendo y a veces como que se borra y decís, uy, no entiendo, entiendo el contexto y más o menos, y a veces le decía, ok, dígame qué hacer y lo hago, que no claro. entiendo ni por qué hay que hacerlo, pero dígame qué hacerlo. Pero sí, ahorita me lo recordaste, me trasladé al momento, porque sí es muy importante eso. Y para resumir, Cristina, por cuestiones de tiempo, nos quedaríamos aquí platicando un montón, tú y yo, pero ¿qué nos dirías tú, digamos, como tip o no sé cómo le quieras llamar, consejo, como tip, como cosa esencial que tenemos que tomar en cuenta todos en la familia cuando llegue, indiferentemente a quién, un diagnóstico a nuestra familia, cómo tendríamos que actuar, qué tendríamos que hacer, qué cosas piensas tú que podría ayudarnos? Pues una cosa que me gustaría hacer hincapié es que la idea de que las familias tienen que ser fuertes todo el tiempo. A mí esta idea de no, hay que aguantar, hay que no sé qué tal, no tienes por qué ser fuerte todo el tiempo, solamente necesitas ser humano. Y lo que me refiero con eso es que puedes reír, igual que una familia se disfruta y se ríe juntos, también se puede llorar juntos y se puede pedir ayuda. Y a veces también es muy bueno decir, pues mira, no puedo, porque yo siempre digo que la fortaleza de una familia no es que no se rompa, sino en que se puedan sostener los unos a los otros. Entonces, yo lo resumiría en eso, en poder tener esa comunicación, ese sostén, esa escucha
para poder descansar en la familia, que en ese momento es vital en todo el proceso médico del paciente. Eso es lo que yo diría. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias. ¿Y dónde te pueden localizar o dónde pueden encontrarte las personas que quisieran tener algún coaching contigo o platicar contigo? Pues mira, yo tengo en Instagram, que es ahora mismo el hilo que estamos usando, es Coaching Families, como coacheando familias en inglés. También estoy en LinkedIn como Cristina Mendívil, lo mismo en TikTok y lo mismo o sea, que tienen en Facebook estoy como Cristina Mendívil o como Coaching Families. En cualquiera de las dos formas me encuentran y encantada de que me presenten las dudas, las preguntas que ellos quieran, porque yo encantada. Es algo que me apasiona lo que hago y bueno, y esta charla contigo también encantadísima, porque como dices tú, podríamos estar hasta mañana, porque de una cosa surge otra y otra y otra y otra y es una maravilla. Sí, Es que muchas surgen en gracias. realidad, surgen muchos temas y digamos, en el caso específico mío, digamos, de que miro yo tanto el duelo, yo siempre les digo que en realidad nos ahorraríamos muchas cosas si nos enseñaran más sobre el duelo, porque es algo que falta mucha educación, mucha información de tenerlo. Y entonces ahí es donde pasa lo que hablamos anterior, tenemos el miedo del duelo, de no doler y la sociedad nos indica, entre menos duelo tengas mejor, entonces que ni oigas de eso porque que ni lo digan porque pásalo como, dime, Esto Cristina. no, es que me acabas de recordar una cosa que es verdad, en España hay mucho con el tema de los sanatorios y los no sé qué, y el entierro y el tal, hay como mucho tal, pero sin embargo vas a un sitio como Escocia y en Escocia hay praderas enormes con un montón de lápidas y hacen ahí un picnic tan ricamente. Ellos no tienen esa idea del dolor, del no sé qué, no, ellos es como forma parte de la vida. A mí Exacto. me gustaría que entendiéramos que la muerte forma parte de la vida, pero no verlo como algo terrible, sino como bueno, que es verdad que aquí no nos vamos a quedar ninguno bueno, pues lo vamos a disfrutar y vamos a intentar llevarlo mejor y disfrutar lo más posible el tiempo que estemos. Y ya Exacto. está, o sea, yo me quedaría con Eh, eso, claro, claro. Exacto. Sí, porque eso es parte de lo que yo trato de, digamos, como de decir cada vez de que tengo oportunidad de platicar en alguna parte, de Exacto. decir de que en realidad no es para que estemos aprendiendo de y que estemos con miedo todo el tiempo, sino todo lo contrario, para que vivamos mejor, para que realmente hagamos realidad aquel dicho de vivamos cada día como si fuera el último, pero que en realidad lo hagamos porque no sabemos. Algo que tenemos seguros tú y yo, Cristina, y los que nos están viendo, es que todos nos vamos a morir en algún momento. Totalmente, totalmente. Aunque no quieran hablar de ello, va a pasar. Entonces, no es algo negativo o para que se asusten y no tengan miedo de eso. No, es todo lo contrario, para que aprendamos a vivir mejor y estemos mejor. Cristina Bella, te agradezco miles que hayas estado aquí conmigo y con todos nuestros que nos oigan y que nos miren, porque hay quienes solo nos oyen y hay otros que nos miren y que nos oigan al mismo tiempo también, sería mucho, ¿verdad? Miles, miles, agradecidísima y como siempre, pues invitadísima para, primero Dios, otro tema en un futuro. Y no sé si tengas algo tú que decir para despedir. Pues darte las gracias por este espacio, por este tiempo. No me voy a poder ir sin decirte que lo del líder, me ha encantado lo de la palabra líder que has dicho. Líder no es el que dice a los demás lo que tienen que hacer, es el que hace que los demás le sigan por algo innato y natural. Es decir, el liderazgo no es algo que se impone, sino es algo que... Y a mí me encanta eso de las escritoras líderes porque sois personas que nos servís de ejemplo a los demás. Es lo que quería decir. Qué lindo. Pues ahí voy a anunciar cuando salga porque ahorita solo nos grabaron y de ahí me van a decir qué día salgo, pero estamos porque habemos un montón y empezó desde ayer, y entonces cada día está el montón de escritores que están hablando sobre sus obras porque lo hicieron, entonces me pareció un congreso muy interesante. Genial. Muchísimas gracias. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y recuerden que los esperamos en una próxima, que la próxima, imagínate lo que es la vida.
no había empezado, ahorita estás tú, y el jueves tengo el otro conversatorio para quien quiera que vamos a hablar sobre nuestros amiguitos peluditos, qué sucede cuando llega la enfermedad a nuestras mascotas, cómo actuar con ellos y cómo tener con ellos. Entonces va a ser el tema que este jueves Todo un vamos a temazo, ¿eh? Todo un temazo. Sí, todo un temazo y ahí nos vamos a nuestros amigos peluditos para ver cómo están. Muchísimas gracias a todos. Un beso grande hasta España, mi querida Cristina, un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta la Feliz verano a próxima. todos. Hasta luego. Adiós.